Tensión en Catatumbo por despeje para disidencias de las FARC. El Congreso atento a la población civil. Que Mindefensa rinda informe sobre protección a policías y militares frente al Plan Pistola, piden senadores. Hunden el transfugismo. Nadie podrá cambiarse de partido. Se le cierra la puerta a la total permeación o permeabilidad de todos los partidos tradicionales. 4.000 menores de edad han sido abusados en Colombia en 2025. Fuerte reacción del legislativo por caso de jardín infantil de Bogotá. Y evitar también que se generen estos índices de impunidad tan aberrantes que tenemos en Colombia. Vapeadores dejan 59 muertos en 2 años en el país después de ser sancionada ley que busca proteger a menores de edad. Daña los pulmones, los inflama. Luz verde a perros guía de invidentes para entrar a sitios públicos y privados. Reconocer también las necesidades que las personas con discapacidad tienen. NS Noticias. Buenas noches. A partir de hoy nos acompaña nuevamente Isaac Nesim en la presentación de las noticias. Isaac, bienvenido. ¿Esta siempre ha sido tu casa? Gracias, Mars. Un placer para mí. ¿Qué le parece si empezamos con las noticias? Claro que sí. Adelante. El Senado se unió a la celebración de la elección de Robert Prevost como nuevo papa bajo el nombre de León XIV. Congresistas hablaron de los retos que tendrá el pontífice de nacionalidad estadounidense y peruana y su papel en la consecución de la paz, no solo para Colombia, sino para el mundo. Desde el Senado señalan que este es un mensaje de unión de la Iglesia Católica en pro del trabajo de la fe y la doctrina cristiana. Y es muestra de la importancia que los ciudadanos se unan en trabajar por el bien común, libres de todo tipo de polarización. Los retos que tiene el nuevo Papa son grandes. En un mundo polarizado, en un mundo que tiene unas guerras y otras a punto de estallar, el Papa va a ser muy importante en esta pacificación del mundo. ¿Vuelven las zonas de despeje? Esa pregunta la hace el Congreso después del acuerdo anunciado entre negociadores del gobierno y las disidencias de las FARC sobre una zona de ubicación temporal ubicada en el Catatumbo. La elaboración de un protocolo que garantice el adecuado funcionamiento de una zona de ubicación temporal en donde estarán concentradas las tropas de las disidencias de las FARC en el corazón de la región del Catatumbo es esencial para el proceso de paz en curso y para evitar incidentes que lamentar con grupos armados ilegales que también operan en esta zona del país. No se trata de una zona de despeje, sino de una concentración de esa fuerza en un punto específico. Creo que lo más importante, con base en las experiencias que se han tenido, es que existan unos protocolos claros, unos plazos concretos. Para la oposición, la creación de zonas desmilitarizadas en estas regiones pone en riesgo la seguridad de la población civil. Es que hoy Colombia tiene 11 polvorines como el Catatumbo y en esas zonas desmilitarizadas hoy se ubican en las 253.000 hectáreas de coca que tiene el país. Ya les conocemos la estrategia, yo tengo planeado un debate de control político al ministro del Interior y al ministro de Defensa. Quienes le apuestan a la política de paz total apoyan la creación de esta zona desmilitarizada. A falta de protocolos, correr a hacerlos. Entiendo que es por 30 días, o sea que esto tiene que tener una finalidad rápida que ojalá lleve a una dejación de armas y a una reintegración de todo este sector a la vida civil. La creación de esta zona de ubicación temporal fue concertada a través de la mesa de diálogos entre el gobierno y las disidencias de las FARC. En el Senado insisten en que el ministro de Defensa rinda informe al Congreso sobre las acciones que está adelantando el gobierno para proteger a policías y militares frente al Plan Pistola. A pesar del informe del presidente Petro sobre la seguridad en el país y la afirmación de que no hay un caos de violencia en este gobierno, senadores piden no bajar la guardia ante la situación de riesgo que enfrentan militares y policías. No es posible que un presidente salga con unas cifras mentirosas a decir que ha habido épocas peores, que hemos tenido más dificultades, cuando hay unos asesinatos selectivos y unos asesinatos en los cuales se le está haciendo un reclamo a la fallida política de paz del gobierno. Senadores de la Comisión Segunda se reunieron con el ministro de Defensa,
mesa para conocer las acciones que vienen adelantando en materia de seguridad de los uniformados. Se está intensificando inteligencia técnica, inteligencia humana, para dar con los paraderos no solamente de los que están realizando ese tipo de acciones criminales, sino quienes estén involucrados o estén en diálogos previos. Congresistas señalaron que es necesario que el ministro de Defensa sea citado a la Comisión Segunda y a la plenaria del Senado para que dé explicación sobre lo que está ocurriendo con el denominado Plan Pistola. El proyecto de transfugismo que dejaba una puerta abierta a congresistas, diputados, concejales y ediles para cambiar de partido por una sola vez sin ser sancionados fue archivado en su 6º debate. Con 55 votos a favor y 29 en contra, la plenaria del Senado decidió archivar el proyecto de ley que buscaba permitir el transfugismo político. La iniciativa, presentada apenas unos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas, fue vista por algunos como poco factible. Uno no puede cambiar las normas en menos de un año que estamos de elecciones. Eso genera muchas suspicacias y daña el ambiente democrático. Segundo, Colombia tiene que tener partidos sólidos que representen ideas para que la gente no tenga que votar por personas, sino por lo que representan. Sabíamos que esto era muy difícil. El Congreso siempre se autoflagela, le encanta estar encarcelado. Les ofrecimos la libertad y, como siempre, un verdugo de los propios congresistas. Eso era de esperarse. Nosotros seguiremos luchando por las libertades, como debe ser. Sin embargo, el proyecto también abre un espacio para el debate sobre la importancia de una reforma política a fondo. Se le cierra la puerta a la total permeación o permeabilidad de todos los partidos tradicionales y que todos los miembros de los partidos y de las bancadas puedan transitar libremente y a su antojo, sin ninguna control y sin ninguna forma de orden dentro del sistema de partidos y del sistema de cuadros partidistas y de bancadas. Durante la plenaria también se hizo un llamado al respeto y a continuar debatiendo con argumentos. Mire cómo terminó el Congreso, en paz, tranquilo. Ese es el ejercicio democrático, no pudimos, queríamos que fuera otra cosa. Pues que no incendiemos el país cuando los resultados sean diferentes. Hoy ganó la mayoría que quería que esto no fuera un proceso electoral diferente al que hoy contempla la norma electoral. Con esta decisión se mantiene vigente las sanciones por doble militancia y no se modifican las reglas actuales, que continuarán aplicándose como en los procesos electorales anteriores. El Congreso ya abordó el tema de la consulta popular y desde la próxima semana se iniciará el estudio de su viabilidad desde la plenaria del Senado. Pero nos preguntamos, ¿cómo va el pulso? Para la reforma laboral van 3 opciones. La primera es una apelación que consiste en que la reforma es enviada a ser estudiada a otra comisión del Senado y también hace tránsito otro proyecto de ley del senador Chacón. Por eso hay varios frentes de batalla, por decirlo de esta manera. Tienen que mandar un mensaje contundente, no solamente la clase trabajadora, sino la sociedad colombiana, que requiere cambios sustanciales que equilibren las relaciones no solamente de empleadores y empleados, sino la relación de justicia y equidad social que requiere toda la ciudadanía. Otra es la consulta popular, donde el presidente del Congreso, dando garantías, quiere que se defina cuanto antes el futuro de la consulta popular. Esta consulta es lo que ofrece es eso, condiciones dignas, que se acaben esos contratos leoninos, que no le garantiza una estabilidad laboral. Pese a esto, desde la registraduría anunciaron que no hay plata y antes de 3 meses no se podría hacer, puesto que se tienen que imprimir y enviar, de ser aprobada la consulta, los tarjetones con las preguntas a todos los países donde Colombia tiene representación diplomática. Implica unos tiempos muy necesarios, mínimo de 3 meses para poder realizar el proceso de planeación. No pueden coincidir con ningún otro proceso electoral, luego tendrá que realizarse en una fecha diferente conforme a los plazos que establece la ley. Pese a esto, según senadores especialistas en el tema, es la voluntad del pueblo. Si aprueba la consulta y alcanza el umbral requerido por la ley, es un mandato al Congreso. Nosotros hacemos ya una tarea como bancada de votar no a la consulta en la plenaria del Senado. Y haremos un trabajo por la abstención si nos derrotan acá para no ir al proceso electoral de la consulta. La próxima semana se iniciará en la plenaria del Senado el estudio de la conveniencia o no de esta consulta de 12 preguntas para el país.
Una sorpresiva cuenta de cobro de la DIAN a Ecopetrol por 9,4 billones de pesos por concepto de IVA generó un fuerte debate institucional. Esto podría afectar sensiblemente las finanzas de la estatal petrolera. El Congreso pide revisar. Las cuentas de Ecopetrol no están en su mejor momento. El más reciente informe oficial señala que la estatal petrolera completa 9 trimestres consecutivos de caída en sus ganancias. Solo en el primer trimestre de este año Ecopetrol registró una caída del 22.1%. La Unión Sindical Obrera manifiesta su preocupación por la reciente decisión que acaba de tomar la DIAN contra Ecopetrol. En el Senado se prepara un debate no solo por esta situación, sino por la caída de las ganancias de la empresa más importante del país. Vamos a necesitar un debate de control político, tanto al director encargado de la DIAN como al presidente de Ecopetrol, para que nos expliquen esta situación que es muy preocupante. El haber aumentado la retención a la fuente, lo único que está mostrando un mensaje desesperado del director de la DIAN de encontrar recursos que ellos la tenían y la tenían en haber hecho unos ahorros, en no estar malgastando la plata. Ecopetrol anunció oficialmente que va a controvertir esta decisión de la DIAN por los canales adecuados. El pago del IVA no afecta los derechos que Ecopetrol y Reficar se reservan para controvertir jurídicamente en la oportunidad adecuada ante las instancias correspondientes. Por ahora, el solo anuncio de la DIAN ha generado un impacto considerable. La USO habla de que la cifra podría superar los 21 billones de pesos por concepto de IVA si se le suma los combustibles tipo diésel. En los 4 primeros meses de este año, más de 4.000 niños han sido víctimas de violencia sexual en Colombia. El reciente caso ocurrido en un jardín infantil de Bogotá ha generado una fuerte reacción desde el Senado. Es el caso de presunto abuso sexual a 12 menores que ha puesto nuevamente en evidencia la gravedad de la violencia infantil. Según cifras de UNICEF, durante el 2024 se registró un aumento del 31% en los casos reportados. El Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, seguirle fallando a los niños y a las niñas en este país. Y es imperativo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación y los jueces y todas las instituciones involucradas actúen con rapidez. Lo más preocupante es que la cifra de impunidad ante esta clase de delitos alcanza un 98% en los casos presentados. Restablecer los derechos de los menores, revisar los contratos y reforzar la supervisión del personal de los jardines infantiles son algunas de las exigencias planteadas por expertos en protección infantil. A todas las organizaciones que trabajan con niños hacemos un llamado para que revisen y generen políticas sólidas de salvaguardia infantil. Y otro mecanismo a nivel de respuesta estatal, pues la Fiscalía General de la Nación como un ente que puede generar la investigación de estos hechos y evitar también que se generen estos índices de impunidad tan aberrantes que tenemos en Colombia. Si tiene alguna denuncia y quiere reportar algún caso de violencia o abuso infantil, puede comunicarse con los números que aparecen en pantalla. Precisamente hace 7 años el Congreso aprobó un régimen de inhabilidades para quienes hayan sido condenados por delitos sexuales contra menores de edad y se creó un registro de inhabilidades. El objeto es que las entidades públicas y privadas que trabajen con niños antes de contratar a su personal verifiquen el registro. El objetivo principal es que estas personas no trabajen en cargos, oficios o profesiones que impliquen contacto directo y habitual con menores de edad. El año pasado, a través de una ley, se definieron los cargos y profesiones donde no pueden trabajar las personas que hayan sido condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. Según informaron algunos senadores, hasta la fecha no se ha implementado este registro. Solo se avanzaba en la creación de comités interadministrativos y se han realizado reuniones con distintas autoridades. Por eso, en los próximos días se hará un debate al ICBF para que informe los avances de esta ley, que permite la protección de los niños, niñas y adolescentes del país. Lo ocurrido con los niños abusados sexualmente en el sur de Bogotá tiene indignado a todo el país, pero más a los congresistas, porque en varias ocasiones han citado a la directora de Bienestar Familiar, pero no ha comparecido en la Comisión Séptima. El Senado expresó su rechazo por lo ocurrido en un hogar de paso del ICBF, donde fueron abusados varios niños. Cuando niños y niños son abusados, pues realmente no estamos haciendo nada. Así que hacemos un llamado muy respetuoso al Gobierno Nacional, en cabeza de la directora del Bienestar. En ese sentido me sumo a la necesidad de que los funcionarios correspondientes asistan a la presentación de los informes que les corresponda.
Desde los diferentes partidos rechazaron el hecho que la directora del ICBF en varias citaciones ha evadido su responsabilidad y no asiste al Senado. Con este tipo de funcionarios o de personas es donde la ley debería actuar más drástica. Por eso se realizará un debate de control político a la directora del ICBF para que responda por la gestión frente a la entidad que atiende a la niñez colombiana. La falta de control, pero sobre todo la falta de prevención, no solamente los hace responsables, sino que los hace cómplices también de ese dolor de las familias. Uno de los senadores incluso dejó claro que de no asistir en la próxima citación se dejará constancia para que esta funcionaria sea conducida al Congreso con la policía, como lo indica la ley quinta. En otras noticias, respuestas y acciones oportunas al superintendente de Servicios Públicos exigen los senadores de la Comisión Quinta, en donde el debate sobre tarifas de energía y gas tuvo su cierre después de varias sesiones. En sus respuestas, el superintendente destacó que se está trabajando para fortalecer la entidad con el fin de cumplir con las tareas que se les han asignado. Sin embargo, dejó claro que falta presupuesto. Estamos haciendo un esfuerzo importante al respecto. Ahora, lo que no hay es muchos recursos para lograr mejorar esas empresas y por lo menos las aconsejamos de cómo avanzar por lo mejor en senda de gestión, pero sin lugar a dudas hacen falta más recursos para lograr un impacto mayor. Frente a la intervención de la empresa Aire que lleva energía a 5 millones de usuarios en 3 departamentos del Caribe, las respuestas del superintendente también fueron cuestionadas. No nos dijo cuál va a ser la solución del problema, lo único que dijo es no hay plata, eso lo sabemos, pero sí, usted tiene el deber de decirnos cuál es la solución, porque usted es el jefe de la agente interventora, la cabeza de la intervención de la empresa Aire. Si usted es un experto, un académico, ¿por qué las tarifas están asfixiando a la gente? Si su gestión es técnica, ¿por qué la intervención en una empresa con deudas multimillonarias con Aire no ha logrado solucionar el problema financiero? Pero también se recordó que la crisis que se vive actualmente en el Caribe es un problema de vieja data. Aire, ¿dónde viene la crisis de Electricaribe? Yo estaba acá, usted estaba acá también, senador Name, y un pocotón de plata tuvo que darle el Estado para salvar a Electricaribe. Y mire, unos años acá estamos exactamente en el mismo problema. Luego de la citación desde la Comisión Quinta se exigió que las respuestas y compromisos que quedaron se vean reflejados en soluciones que beneficien de manera oportuna a más de 15 millones de usuarios de energía y más de 11 millones de usuarios de gas domiciliario. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, en carta enviada a los congresistas, afirma que el legislativo es el guardián de la democracia y que hoy enfrenta una embestida sin precedentes contra los pilares del Estado. El Congreso es el camino. Muy buenas noches, colombianos. Me voy a permitir leer la carta que le envié a los congresistas esta semana en mi condición de presidente del Congreso de la República. Dice así: somos los guardianes de la democracia, los representantes de un pueblo que confía en nuestro carácter. Hoy enfrentamos un momento decisivo, una embestida sin precedentes contra los pilares de nuestro Estado, como son el poder legislativo, el poder judicial y hasta la prensa libre. Anuncios de revocatorias, que no son otra cosa que golpes de Estado. Movilizaciones intimidatorias, símbolos de guerra como espadas y banderas que buscan afectar nuestra voluntad. Como presidente del Congreso, los invito a resistir con plena conciencia de nuestro deber. Somos la voz de un pueblo que no se rinde y no permitiremos que esa voz sea silenciada. No es la primera vez que intentan presionar al Congreso. La mafia, el paramilitarismo y la guerrilla han tratado de doblegarlo en el pasado. Sin embargo, el Congreso ha mantenido su autonomía y dignidad, resistiendo con firmeza y demostrando que la voluntad popular no se somete. Hoy la amenaza regresa con nueva intensidad, pero nuestra respuesta debe ser la misma: no cederemos. La democracia depende del equilibrio entre los poderes del Estado. Un Congreso autónomo, libre de coerción,
y un poder judicial independientes son la base de nuestra libertad. Nosotros encarnamos la diversidad de un país que espera que sus votos reflejen convicciones firmes y promesas cumplidas. No podemos permitir que la intimidación, ya sea con símbolos bélicos o amenazas, sofoque esa libertad, ni que los ataques a la rama judicial menoscaben el Estado de Derecho. Hoy el desafío es histórico. Nunca antes un gobierno había presionado al Poder Legislativo con tal intensidad, reemplazando el diálogo por confrontación. Les pido que no se dejen amedrentar. Voten según su conciencia, guiados por los ideales que los trajeron aquí. Parafraseando a Voltaire, le digo que aunque no comparta el sentido de su voto, defenderé con mi vida su derecho a emitirlo libremente. Esa libertad la protegeremos a toda costa. Cada voto es un testimonio ante la historia, un acto de resistencia contra quienes buscan imponer su voluntad. Este Congreso es el espacio donde las ideas se enfrentan en igualdad, donde la razón debe prevalecer sobre la fuerza. La libertad que defendemos reside en decidir sin temor, actuar sin cadenas, hablar sin censura. No estamos solos. La ciudadanía nos observa y confía en que este Congreso no se arrodillará. Cada voto libre envía un mensaje claro: la democracia no se doblega. El poder legislativo no será un apéndice de otro poder. A quienes alzan símbolos de guerra o amenazas, les respondemos con firmeza: no cederemos. La democracia no se negocia, la libertad no se somete, el mandato popular no se traiciona. Nuestra misión trasciende el presente. Luchamos por un país donde la democracia sea más fuerte que la amenaza, la libertad más poderosa que la espada. Que nuestros votos sean libres, nacidos de la reflexión, no de la coerción. Este Congreso prevalecerá sostenido por un pueblo que no se rinde y por voceros que no se intimidan. Que esta carta sea un alegato de resistencia, un compromiso con la historia, un testimonio que defendemos la democracia, la libertad y el futuro, con profundo respeto y absoluta convicción. Esta semana se cumple un año de que fuera sancionada una ley que regula el uso y venta de los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Esa ley busca proteger a los menores de edad del consumo de este tipo de sustancias. En los últimos 2 años, 59 personas han fallecido por el consumo de vapeadores. Por eso, una ley establece medidas de prevención para regular su uso, según datos del Instituto Nacional de Salud. Logramos que quienes comercializan estos productos en su cajetilla hagan la denominación de que son nocivos y peligrosos para la salud. Para expertos es importante que los consumidores conozcan los efectos que tiene para la salud el consumo de estas sustancias, pues estos dispositivos tienen más de 22 compuestos cancerígenos. Que hay riesgos respiratorios, cardiovasculares, cambios celulares que pueden favorecer la aparición de cáncer. Son sustancias peligrosas que no pueden estar libremente expuestas. Este aerosol puede penetrar y daña las encías. Además de eso, cuando entra a la parte respiratoria, daña los pulmones, los inflama y provoca diferentes reacciones, entre ellos asma. Con esta ley se prohíbe la venta de estos productos a menores de edad y se implementan campañas de prevención y concientización del consumo en entornos escolares y familiares. Hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de la ciudad de Bucaramanga. El Senado le sigue rindiendo homenaje así a las regiones de Colombia. Perros guía de acompañamiento a personas con limitaciones visuales podrían ingresar sin restricciones en sitios públicos y privados. Así lo establece un proyecto de ley que garantizaría la seguridad de ciudadanos invidentes, incluso en el transporte público. Isaac, y con esta nota nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.
Garantizar el acceso y permanencia de perros guía en compañía de personas con discapacidad visual en lugares públicos y privados, así como en medios de transporte, es lo que busca este proyecto de ley que promueve la inclusión para personas con esta condición. Lamentablemente hemos visto que en algunos lugares impiden el ingreso de mascotas, pero es que un perro guía, más que una mascota, más que una compañía, es eso mismo, un guía que puede ayudar pues a la movilidad a personas invidentes. La aprobación de este proyecto es un avance significativo en la protección de los derechos de las personas con discapacidad visual en Colombia. Reconocer también las necesidades que las personas con discapacidad tienen, en este caso como usuario de perro guía. La gente puede entender que uno va paseando el perro, que simplemente es un perro de compañía, pero no, es un perro de asistencia. La inclusión de perros guía en espacios públicos y privados de uso público mejorará la calidad de vida de estas personas que dependen de sus mascotas para su movilidad.